En las noticias de hoy, Rusia lanzará rublo digital, Bitcoin subirá a $120.000 para 2024, quemas masivas para Shiba Inu, nueva fecha, finalización disputa entre Ripple y la SEC, Cardano aumenta la actividad en la red. Bueno, todas estas últimas noticias que son muy importantes para el mercado de las criptomonedas son las que trataremos de analizar en este nuevo vídeo. Mientras tanto, vemos como el precio de Bitcoin se mantiene en los 30.600. Esta misma tarde hemos visto un reapunte en el precio hacia la marca de los 30.810 y ahora mismo pues hemos caído un pelín, hemos corregido un poco a partir de esa subida, de esa recuperación que habíamos marcado pues justamente en esa vela. Hay que decir que durante el día de ayer habíamos impulsado el precio hacia la resistencia marcada cerquita de los 31.000, en los 30.980, prácticamente 31.000 es donde tenemos establecida esa resistencia y es que no ha podido atravesarla el precio Bitcoin y ahora mismo pues tenemos una fuerte presión de ventas aún en esa zona y por ello pues tenemos dificultades para atravesar esa resistencia. Lo bueno es que ahora mismo nos mantenemos aún lejos de nuestro soporte que estaría a la altura de los 29.880, nos mantenemos al margen, ¿no? Estamos unos 800 puntos por encima del soporte y eso es positivo para el precio de Bitcoin. Bueno, pues tenemos la siguiente noticia. Rusia parece ser que se está adelantando al resto de los países porque ya está decretando la ley para que el rublo digital se ponga en marcha. Hay que decir que para el 2023, este año 2023-2024, va a estar el rublo digital en modo piloto, o sea, va a estar en pruebas dentro del propio país ruso y a partir del 2025 tendríamos el lanzamiento de forma oficial para todo el mundo que va a poder realizar uso de este rublo digital y como dice aquí va a ser la tercera moneda nacional, o sea, la tercera moneda de curso legal dentro de Rusia. Las transacciones van a poder realizar tanto por consumidores normales, o sea, por cualquier tipo de consumidor, un consumidor particular como empresa. Lo único, pues las empresas tendrán que pagar un impuesto o una tarifa de comisión de 0,3% del monto del pago recibido y los ciudadanos, cualquier persona física, podrá realizar transacciones y pagos en rublos digitales sin ningún tipo de coste. Y bueno, pues aquí como te comentaba antes, Rusia ya está decretando las leyes, ya se está adelantando al resto del mundo y bueno, daros cuenta de que ahora mismo se encuentra en guerra, pero aún así, fijaros cómo Putin quiere dominar el mundo y quiere dominar también el mundo de las criptomonedas. Fijaros, dice, rublo digital se puede utilizar para pagar bienes y servicios, no solamente para comprar el pan, sino también para comprarte un coche, una casa. Dice, así como para realizar transferencias, o sea, al igual que puedes comprar cualquier tipo de bien o servicio, también puedes realizar transacciones, puedes realizar transferencias a cualquier persona. Sin embargo, no será posible obtener un préstamo, no va a haber productos relacionados con el rublo digital como los préstamos o abrir un depósito y recibir intereses en rublos digitales. Pero bueno, al fin y al cabo, como digo, se está adelantando al mundo y creo que no solamente Rusia, sino también China, Corea, Estados Unidos van a estar al tanto y van a lanzar probablemente muy cerca también la moneda digital de dicho país. En este caso, pues Estados Unidos, el dólar digital, que también están trabajando en él, y en los diferentes países, tanto China como Corea también están en ello. Entonces, ahora mismo vemos como la revolución de las criptomonedas, pues en este momento tenemos una gran adopción por parte de las instituciones financieras y por parte también de los gobiernos que ahora mismo pues están acelerándose para adaptarse a la blockchain y también lanzar su propia criptomoneda, su propia stablecoin, para no quedarse atrás, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no lo hace Rusia, lo va a hacer Corea, lo va a hacer Japón, cualquier país de estos que tenemos muy desarrollados, que la verdad es que tienen otro nivel en comparación con Europa. Estados Unidos está más o menos a la misma altura que China, que Corea, pero me refiero que Europa ahora mismo estamos aún un pasito atrás en comparación con esos países que ahora mismo ya están trabajando pues codo a codo para lanzar cada uno pues su propia stablecoin. Y aquí fijaros, dice, el Banco de Rusia anunció que en 2023 y 2024 el rublo digital va a estar en modo piloto y a partir del 2025 es cuando ya se va a realizar el lanzamiento de forma pública, en el cual se va a realizar ese también lanzamiento de la hoja de ruta para la implementación total de la moneda digital nacional. Así que es una buena noticia para Rusia, que al fin y al cabo pues está trabajando, como digo, para digitalizarse al 100%. Y la siguiente noticia tiene que ver con Bitcoin, que según un destacado analista en el mercado inversor, Kiyosaki, dice que el precio de Bitcoin va a aumentar a los $120.000 en 2024 y nos insta a invertir en metales preciosos y en Bitcoin. Fijaros, dice, aquí tenemos lo siguiente, dice,
Bueno, es un autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, y aquí dice, pronosticó un futuro sombrío para el dólar estadounidense, dice que el dólar va a morir, el dólar estadounidense va a morir y lo que va a permanecer es Bitcoin junto con el oro y la plata. Fijaros, dice, aconsejó a las personas que se centren en los metales preciosos y Bitcoin. Él cree que la criptomoneda principal puede dispararse a los 120.000 dólares en 2024. Es un precio bastante loco, ¿no? Estamos hablando de cuadruplicar el valor actual de Bitcoin. Este precio podría lograrse en el 2025 si tenemos la adopción creciente por el mercado de las criptomonedas. Todo apunta a que va, o sea, los números lo dicen. Ahora mismo tenemos desde el lanzamiento de las criptomonedas, desde que salió Bitcoin hasta ahora, pues los inversionistas, o sea, los inversores en criptos no ha parado de subir en todo el mundo, en España, en Europa, en todos los lugares no ha parado de subir ese número y de cara al futuro probablemente va a seguir aumentando exponencialmente. Lo que pasa es que ahora mismo, pues en estos momentos no es un mercado que atraiga a los inversores porque estamos viendo que hay bastante problemas. Binance, luego las regulaciones que van detrás por parte de la SEC, también en Europa. Y creo que ahora mismo la gente se va a mantener al margen hasta que la regulación esté del todo clara, hasta que haya una regulación pues más desarrollada, más concisa, más breve. O sea, breve y concisa, mejor dicho. Entonces, cuando ya tengamos esa regulación y estén cumpliendo con ella los intercambios, ahí vamos a tener el boom de las criptomonedas. Mientras tanto, ahora mismo está habiendo bastante miedo en el mercado, bastante incertidumbre, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con Binance, qué es lo que va a pasar con diferentes exchanges. Es complicado que colapsen, pero estamos viendo tanta presión que le están metiendo y bueno, pues al fin y al cabo pues es normal que la gente les eche para atrás ahora mismo invertir en este momento. De todas formas, ahora mismo los meses de verano, me refiero ahora en esos 3 meses de verano, es complicado que haya una subida de precios porque la gente no suele invertir ahora en verano, la gente se va de vacaciones, hay muchos gastos por así decirlo. Entonces ahora mismo en verano se nota que la gente no invierte en criptos, sino que a partir ya de septiembre, octubre veremos otra vez cómo se vuelve a depositar capital dentro del mercado de las criptomonedas. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con el token de Shiba Inu, que ha quemado 600 millones de tokens en el último mes, el mes de junio. Y bueno, pues aquí nos dice una vez más el proyecto de Shibarium. Os lo repito, Shibarium no tenemos claro aún el lanzamiento, la fecha cuando se va a realizar ese lanzamiento tan esperado de la blockchain de Shibarium, aunque todo apunta que va a ser en agosto, después de la conferencia que van a tener en Toronto. A partir de esa fecha podríamos tener el lanzamiento del proyecto de Shibarium, aunque como digo, ojo, porque no creo que sea ese mismo día, probablemente sería algo más tarde, a lo mejor una semana, 2 semanas, no lo sabemos, pero realmente el día 15 de agosto es poco probable que se haga el lanzamiento. Bueno, no es que sea poco probable, es que es dudoso que se haga el lanzamiento ese día. No vamos a decir ni es muy probable ni poco probable, no sabemos realmente. Y aquí vemos como las quemas se van sucediendo en el token de Shiba. Muy importante es recordar que con el proyecto de Shibarium tendríamos que tener bastante más cantidad de tokens quemada, así que de ahí destacamos siempre y repetimos como siempre la misma historia. Necesitamos Shibarium cuanto antes para que podamos impulsar el precio del token. Mientras tanto, seguramente pues el token de Shiba va a seguir en estos mismos precios hasta que no se haga el lanzamiento de la blockchain, ya que va a ser el proyecto que nos diferencie de muchas criptomonedas y tokens. Vamos a seguir con el siguiente token, que es el de XRP. Fijaros, el abogado de XRP nos dice que el juicio sumario, bueno, espera que el juicio sumario llegue en septiembre. La verdad que hemos visto muchas predicciones acerca de la finalización de esta disputa. Nos habían dicho antes en marzo, luego no sé si nos han dicho en junio, ahora estamos en julio y están diciendo septiembre. O sea que no sabemos en qué se basan, pero realmente es dudoso, o sea, también es dudoso, es incertidumbre, es especulación lo que dicen, ¿no? Fijaros, dice John Deaton el 11 de julio reveló algunos datos sobre cuánto tarda inusualmente la jueza Annalisa Torres en pronunciarse sobre los casos judiciales. La comunidad de XRP supera la decisión del juez Torres cuando Ripple y los informes de respuesta de la SEC de Estados Unidos se presentaron en diciembre. Si bien han pasado 7 meses, Ripple no es el único caso para el juez, bueno, la jueza en este caso Annalisa Torres, dijo que los escritos de respuesta del caso Tor Equities también se presentaron en diciembre y el juez aún no... O sea, tenemos otros casos que están en la misma fecha, ¿vale? Pero que aún tampoco han recibido respuesta, y entonces en eso se basa, ¿vale? O sea, se basa en que hay otros casos que está tratando de resolver la jueza Annalisa Torres
y bueno, pues como aún no los ha resuelto, pues nosotros tampoco vamos a tener aún respuesta. Pues yo creo que ahora mismo el caso que tiene la jueza Annalisa Torres acerca de la disputa entre Ripple y la SEC, creo que es el caso más importante, no sé si tendrá alguno más importante, pero creo que es algo muy importante porque la comunidad está esperando pues ese juicio sumario para que podamos ver qué es lo que va a pasar con el token de XRP. De todas formas, ahora mismo tenemos muchos inversionistas dentro de XRP que han invertido en el token sin saber dónde se han metido, simplemente por saber que hay una disputa y que puede finalizar a favor de Ripple, pues todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente ha invertido en el token, es un fallo. Siempre investigar cualquier criptomoneda, o sea, cualquier token o criptomoneda, perdón, antes de realizar cualquier tipo de inversión, porque si nos metemos en un proyecto sin saber lo que compramos, pues lógicamente si cae el precio vamos a pensar que es una estafa y realmente lo que hemos hecho nosotros es estafarnos a nosotros mismos sin realizar la correspondiente investigación de ese cripto, o sea, de esa cripto o de ese token. Vamos a seguir con la siguiente noticia que tiene que ver con Cardano. Fijaros, la actividad de la red de Cardano aumenta y también tenemos indicadores de que el precio podría aumentar. Y aquí abajo tenemos lo siguiente, dice el ecosistema DeFi de Cardano está floreciendo. Y aquí, fijaros, dice el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, atribuyó estos contratiempos a apostar por la tecnología equivocada y ser un poco ambicioso con la hoja de ruta. En una entrevista con Cointelegraph reconoció que el 85% de la hoja de ruta inicial se ha completado, o sea que tenemos ahora mismo un progreso bestial para el token de ADA Cardano, porque vemos cómo se va cumpliendo todo lo que se había propuesto en esa hoja de ruta. Nos falta pues el 15% restante, pero ya tenemos casi el 100% de esa hoja de ruta inicial ya completado, por lo tanto estamos realizando pues un buen trabajo. Fijaros, dice, sin embargo, la red registró un aumento de la actividad después de la implementación de la esperada actualización de escalabilidad que Hydra lanzó en la primera semana de mayo del 2023. O sea que Cardano va realizando cada X tiempo pues una cierta cantidad de actualizaciones dentro de la red y la última pues ha resultado ser eficiente. Dice, la ADA total depositado en la aplicación DeFi en Cardano ha aumentado considerablemente, o sea que estamos aumentando el valor apostado, o sea el staking que estamos realizando dentro de Cardano va en aumento, alcanzando 2 veces su valor máximo durante el mercado alcista del 2021, o sea que quiere decir que ahora mismo está aumentando bastante ese valor total bloqueado y también vemos como los volúmenes de negociación en Cardano DEX también registraron un aumento importante desde la actualización de Hydra de mayo. O sea, quiere decir que esa actualización que ha realizado ha sido todo un éxito porque vemos que hay bastante más cantidad de procesamiento de transacciones y también la red está ofreciendo pues grandes soluciones. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.